trabajando como debe ser. Estamos viendo, bueno, transmitiendo en vivo de esta hora lo que es el concurso de Payapaya en nuestro distrito de Ollaraya. También saludar a los hermanos quienes están en redes sociales, que le lleva también hacia el mundo, hacerlo conocer nuestras costumbres y tradiciones que existen en esta tierra fronteriza de Ollaraya. Eso, eso. Ahora los preocupados son los jurados son los preocupados. A ver, ¿cuánto puntaje le asignarán también? Al Clever, tómale, al Clever, al que el cabeza, tómale foto. Pero vente delante de ellos, adelante de ellos. Los hermanos comando siempre por la Pamaya. Luego el tercer participante. En los camarógrafos también, no se pierdan. Seguramente van a pagar los impuestos, ¿no, señores camarógrafos? Eso sí, ahí está mostrando la factura también. Muy bien, también. Una bonita participación de los hermanos del centro poblado de Panaya, encabezada por el señor alcalde Jacinto Machicado Quispe. Bien, un aplauso merecido de parte de la población y el público presente. Bueno, de esta manera nos deja también un poco triste porque hace un momento estamos muy contentos con sus canciones que han interpretado. Bueno, fue la participación de los hermanos comandos Centro Rural Pamaya. Así fue la participación justo de la parcialidad de Pucara, como ustedes podrán ver, con toda la alegría, con toda la algarabía, con toda la emoción que ellos pueden manifestar a través de esta danza aquí en la plaza
de Ollaraya, ¿no? Que es bastante concurrido también en este día, como podemos ver, ¿no? Como podemos ver acá. Ya ahora viene ya la participación también del barrio Miguel Grau, Ahora viene acá, alistándose ahí, y acá con la participación de las autoridades, del alcalde, de los regidores, aquí de la población también, por acá sentado, haciendo la participación correspondiente. Como ustedes ya escucharon el anuncio aquí, la participación de la parcialidad de Miguel Grau también, ¿no? Bandera verde, inicio del concurso. Así es, así que le dejamos con el concurso en esta hora. Ahí el sargento se aproxima hacia las autoridades para seguramente pedir el permiso correspondiente. Ahí el comando. Uy, antes que pida el permiso, hubo un accidente. A ver, ahí estamos. Eso es lo que pasa siempre a veces en todo momento, el peligro para los soldados, pero sin embargo siempre están preparados ellos para dar el auxilio. Ahí está el comando. El comando nunca muere. No, ahí menos mal, ya todo estaba preparado, así que comando nunca muere. Bien, ha sido concedido el permiso para que puedan participar. El permiso a favor de comandos Miguel Grau de Ollaraya. Ahí está modelando para el público presente. Eso también vale puntaje, señores jurados. Ahí parece que le ha encantado nuestro señor alcalde del Centro Poblado de Villarcuni, José Paxiacho. Muy contento él. Sí, ha sido una muestra de que el comando nunca muere. El comando muere y ya sabe qué decir. Bueno, con buenos aplausos a Comando Miguel Grau, presente en el presente concurso Payapaya 2022. Levanta la cara. Mira su frente. Mando Grau. A la derecha. Bien, ahí está el giro que corresponde. Bueno, el saludo hacia las autoridades en este gran concurso de Payapaya en el 2022. Llegó nuevamente, retornó Kobe, con cuidado. A ver, ahí está lo que tiene que fumigar. Ahí está fumigando.
y seguramente ya van a recuperar pronto. Exactamente. Firme. Comando Grau, firme. Comando Grau. A la izquierda. Izquierda. El primer verso. ¡Al golpe! A ver, escuchemos, por favor, escuchemos. Tenemos que comprender, pero el coronavirus un poquito está afectando. Ahí está, son, ahora, así se baila en Ollaraya, como decimos. Son los comandos Miguel Grau de Ollaraya. Así queremos nuestra tierra, así bailando en cada actividad. Como hoy, por ejemplo, en esta Semana Santa.
Ahí está la composición a Huirpota, por ejemplo. A ver, regalemos fuertes aplausos a nuestros hermanos participantes. Miguel Grau de Olaya. Ahí están los pasos de aquellos años. Ahí se baila el Miguel Grau. Como podrán ver ustedes, es la participación de la parcialidad de Miguel Grau, acá con todo, gente, los pobladores emocionados aquí participando, ¿no? Como ustedes podrán ver. Bueno, dando a conocer pues la pasada que hemos tenido contra el COVID, aquí el soldado haciendo la participación correspondiente, como podrán ver ustedes, ¿no? Ahí también la participación en Miguel Grau con todos los niños. Juntamente con su personal de apoyo y auxilio, como las vacunas, como también los fumigadores ahí presentes.
Como ustedes podrán ver, a la gente que se está conectando a esta hora de la tarde ya, ¿no? La participación de la parcialidad de Miguel Grau, como ustedes podrán ver aquí ya, creo que preparándose ya también para salir, para despedirse. Aquí viene el comandante, ¿no? Comando Grau ha concluido su participación. Bueno, es el permiso para retiro de la participación de parte del comando. Gracias a la gente. Comando Miguel Grau de Ollaraya. Hora, bueno, ¿no? ha sido concedido Gracias, también gracias, el retiro profesor, y también gracias, agradece Alberto, la participación. Gracias Cruz, Andiano, Alicia, Limachi, Miguel Grau, dice acá, saludos, Lucy, Sony, a ver, Edwin Osco, etcétera. Bueno, saludos a cada uno de la gente que se está conectando. Henry Dávila también, bueno, Henry es la municipalidad de Ollaraya, en la plaza justamente. Ahí está, guainito de despedida. Como siempre, no podía faltar lo que es el guainito de despedida para que podamos alegrarnos y así también bailar, como siempre. Comandos Miguel Grau Ollaraya. Hoy en día también en Fuerzas Armadas también están las femeninas y justamente hay una que representa también nuestro pueblo, Miguel Grau. Está haciendo bailar la regidora. Ahí está la señora regidora de la Municipalidad Distrital de Ollaraya. Ahí creo que se van a quedar. Vamos, auxilio, señor alcalde, auxilio, auxilio. Bueno, ha sido la bonita participación de los hermanos comandos Miguel Grau de Ollaraya. Bien, ahora sí, también tenemos otra presentación. Fue comandos Payapaya Central Ollaraya. La participación de Miguel Grau. Para ello también vamos a solicitar para que puedan dar como inicio con la bandera verde. Anunciamos que tienen 20 minutos a lo mucho para concursar. Como están bandera amarilla, faltaba 3 minutos para concluir la participación. Una temática y la roja, de participación, de un horario, de un tiempo. Del tiempo. Yo creo que la gente que nos está viendo Entonces, conoce bastante de esta participación. A la comisión, por el tiempo de pandemia no hemos tenido, pero ahora ya dar está apertura de aperturándose de nuevo. Levantando la bandera verde. Como podrán ver, a ver, un saludo para Yasser, Tito. Ahí estamos Gutiérrez apreciando Osco, entonces para Tito bandera Mesna, verde para inicio de participación para Rufina de Choque, comandos para Payapaya Miriam Central Caguaya, Ollaraya. Yanque Maldonado. Saludos para cada uno de ustedes. Tenemos la participación aquí de la central de nuestro distrito, pues ellos están con todo aquí, como podemos ver, ¿no? Ahí estamos apreciando cómo se dirige pues el comando hacia la autoridad edil. En esta oportunidad a nuestro señor alcalde Alejandro Mamani.
Después, ¿no? Tenemos la participación de Ollaraya Sí, Central. bien, ahora sí, antes de inicio vamos a dar puntaje de parte de los jurados para los comandos Pamaya, Centro Poblado de Pamaya. Puntaje 87 puntos, 87 puntos para comandos Pamaya, Centro Poblado. Hay que tener cuidado. ¡Todos los comandos! ¡A la izquierda! ¡Izquierda! ¡Con las rocas! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡Con el batallón! ¡Soy al frente! Ahí está el saludo a las autoridades para participar. ¡Vamos, a la derecha! ¡Derecha! ¡Con las lagunas! ¡A la izquierda! ¡Izquierda! ¡Con el batallón! ¡Vamos a tener un relajo! ¡Al golpe! Es la participación de Central Ollaraya. En este momento, ahí estamos viendo a los soldados totalmente bien uniformados, como también las rabonas. Ahí está la coreografía, también es parte de la coreografía. Los comandos Payapaya Central Ollaraya.
informaron que están listos para ir a defender y llevar en alto el nombre de Ollaraya, decían ellos. Bueno, de esta manera se está llevando adelante entonces el gran concurso de Payapaya año 2022. Eso, soldado macho, no tiene miedo a nadie, dice. Daniel, que vamos a marcharte para aquí en casa. Bueno, regalemos un fuerte aplauso por esta bonita melodía. Ahí está la bonita coreografía también que lo hacen Movimiento Uniforme. De igual manera también las rabonas bailando. También dando uso del espacio, lo que es el patio del concurso. Bueno, de esta manera estamos mostrando al mundo lo que es Ollaraya con sus costumbres y tradiciones en esta tierra fronteriza de la provincia de Yunguyo.
Ahí estamos apreciando el saludo de despedida que realizan los de Comandos Payapaya Central Ollaraya. Vamos a bailar nuestro guainito. Tala, tala, al golpe. Bueno, regalemos por ese guainito. A ver, regalemos fuertes aplausos de despedida también a Comandos Payapaya Central Ollaraya. Dentro de breve también vamos a anunciar resultado de parte del jurado calificador para Miguel Grau de Ollaraya. Es el guainito tala tala, como decían los Comandos Payapaya Central Ollaraya. Bueno, este es el guainito y listo para ir hasta Rusia, decían ellos también. Preparados y sacar cara por Ollaraya. Bueno, es la bonita participación entonces de Comandos Payapaya Central Ollaraya. Vienen más todavía, aún faltan otros participantes todavía.
dando los pasos de coreografía para que puedan también tomar en cuenta los señores jurados. Es parte de la coreografía de nuestros soldados. Comando Payapaya Central Loyaraya. Bien, ahí está anunciando también de que ya le falta poco tiempo para concluir su participación. Bandera amarilla. Bien, de esta manera pues ha sido la bonita participación de Comandos Payapaya Central Loyaraya. Así como hemos anunciado también el puntaje que otorga el jurado calificador para... Como ustedes podrán ver, apreciar esta transmisión, pues este es el día donde Miguel Grau hacen esta costumbre aquí en el distrito de Loyaraya, que es... puntaje 77.3 para... de todos los barrios, Comandos, de todos los centros Miguel Grau de la parcialidad, ¿no? Para que puedan Miguel Grau de participar en Loyaraya. este concurso. Bueno, así fue como Payapaya, participando en este gran concurso. Saludos para Gutiérrez, y Osco, continuamos Henry, también. para Tenemos Copina en Choqui, para Miriam Caguaya, continuando con las para participaciones Wilfredo al concurso. En esta para oportunidad Juan Cutipa, para Isguerrero, tenemos el para historial Jenny Choquehuilca, para Wilson Caguaya, Payapayas para de Elisa Loyaraya, San Juan, Choquetito, para conocimiento Maribel, para del Camila, público presente. para Demetria Mamani, Historial de para Payapayas de Ollarea, Nicolás San Juan. Salcedo, para Mari Es una Caguaya, para danza que Marisol se Chura, practica donde los licenciados de las Fuerzas Armadas Rubén, regresan a su Vicky, pueblo después de haber Víctor Mamani, presentado o prestado el servicio Johnny militar Cam, en los Alexander diferentes Quispe, destacamentos, Pablo Acho, por lo que Huaychay, ellos son Simón Mamani, ellos con mucha Mamani. alegría y con Saludos esa para cada uno de energía ustedes, que la se gente que se está caracteriza, conectando tocan a través con de esta mucho página. entusiasmo Ese es circo. la circo participación se practica de todos desde los centros nuestros poblados, ancestros, también de las parcialidades, en aquí señal en el de que habrá distrito una de buena Ollaraya. producción y que se debe dar como recompensa los mejores productos a los soldados que le visitaban en Semana Santa. Lo acompañan las rabonas o mujeres como compañía. Asimismo, en los antaños se bailaban en Semana Santa en horas de la noche. Las rabonas llevaban el velo para no ser identificadas. Vestimenta. Un momento, por favor, luego de la conclusión, como ha indicado su delegado, ¿no? Vestimenta, tenemos ropa de soldado militar, rebozo, polleras multicolores, sombrero con adornos de flores y entre otros. Autor de letras, el profesor Leonardo Yanchoque Mamani. Pasante, Félix Choque Mamani. Y esposa Elba Osco Huanca e hijos. Ahora sí, vamos a anunciar el inicio del concurso. Los de Payapayas, Ollarea, San Juan. Bueno, alguien siempre ha habido una interrogante, ¿no? De que siempre se hacía lo que es Antasa. Así que hoy vamos a ver también en qué consiste esto, lo que ustedes, el significado de lo que es el Antasa. Ahorita ya pueden ver ahí en vivo y en directo en qué consiste esto de Antasa, ¿no? Mucha gente, muchos jóvenes aún ya de repente dejaron de ver. Esa es la participación de nuestros amigos de la parcialidad San Juan, acá como podrán ver, ¿no?
antazas. Esto es antaza, como podrán ver. ¿Sí? Es la antaza, ¿no? Bueno, es la presentación que realizan los de Ollera San Juan. Bien, ha sido el saludo a las autoridades de parte de Ollera de San Juan. Bueno, está realizando el informe que todo está bien y también ha pedido, ¿no?, el permiso correspondiente para poder iniciar la participación. Soldados en rabunas, a la derecha, derecha. Vamos a entonar nuestro himno. Soldado en cachaco nunca llora. ¡Al golpe! Bueno, regalemos ahora sí fuertes aplausos. Bueno, esa es parte de la coreografía. Muy bien. Es parte de nuestra costumbre y tradiciones en esta tierra fronteriza.
autoridades del lugar me están acompañando, los directivos del barrio San Juan, de nuestro distrito de Ollaraya. De igual manera apreciamos también los soldados, los comandos, totalmente bien uniformados, igualmente las ronas. La alegría que muestran los hermanos de San Juan en este día de concurso de Payapayas año 2022, como siempre organizado por la Municipalidad Distrital de Ollaraya, conjuntamente con sus señores regidores y alcalde y así también sus funcionarios, llevando adelante este tipo de actividades culturales para que nos conozcan el mundo, nuestras costumbres y tradiciones. Qué bonita composición con lo que tenemos en esta tierra, nuestras habas, como también oca. Que por costumbre siempre que hablamos pues en cada Semana Santa. Bueno, saludamos entonces también al autor de letras, al profesor Leonardo Choque Mamani. De igual manera también la Municipalidad Distrital de Ollaraya agradece al señor Félix Choque Mamani y a su digna esposa Elba Osco Huanca e hijos por esta bonita participación como pasantes de esto, lo que es Payapayas año 2022.
¡Atención! ¡Todo el cuerpo! Vamos a retirarnos con el vainito. Saulita, ¿tú quieres votar Sarjañane o cuál son Dale. Bueno, de esta manera también han solicitado el retiro de esta participación con una bonita composición y guainito. Recordemos de aquellos años de nuestros abuelos que se bailaba siempre en cada Pascua. De esta manera es como están participando los de Ollarea de San Juan. También autor de música, el señor Hugo Efraín Fernández Estalla. A ellos también nuestro reconocimiento al señor Hugo Efraín Fernández Estalla, quien ha sido el autor de interpretación musical. Así se baila en Ollaraya. En esta Semana Santa, con los Payapaya San Juan. Ahí está el señor alcalde de San Nicolás de Lucuni, el señor José Marciachi. Y no podía faltar también nuestra regidora distrital de Ollaraya. Como siempre, nuestros hijos, es lo más maravilloso que puede haber. Ahí ya está alistando para el retiro de este concurso. Los de Payapaya San Juan. Ahí están los pasitos comando San Juan. Eso. A ver, señor alcalde, a ver, por favor, un par de aplausos, por favor, a ver, para que vuelva el año y que sigan bailando el día de mañana también, en el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de esta manera es como están participando y por ello agradecemos al señor Félix Choque Mamani y a su esposa Elba Osco Huanca, asimismo a sus hijos, por ser el pasante de Payapayas 2022 en San Juan, Ollaraya San Juan.
En breve tendremos también el anuncio oficial del puntaje acumulado. La despedida o la salida de San Juan, de Ollaraya San Juan, acá con toda la algarabía, con toda la fuerza ellos, ¿no? Aquí hemos podido ver lo que la juventud se preguntaba. Bueno, de esta manera es como han participado taza, como los de Ollaraya San Juan. Y bueno, una vez más, haciendo llegar a la... Saludos a la... Entonces, para público presente, anunciamos el resultado oficial, puntaje acumulado por los comandos Payapaya Central Ollaraya, San Miguel, 83.6 el puntaje total acumulado por los comandos Payapaya Central Ollaraya. Alfredo Arcutipa, Rubén Huanca, Amalia CC, Giuseppe Muñoz, Valle Randal. Ahora sí viene lo más importante, creo. Hay que tener bastante cuidado, vienen los malditos. Los malditos de Colca. Los malditos de Colca. Vienen pues del jurisdicción distrital de Ollaraya. Y para ello también pedimos a la comisión para que pueda dar el anuncio a través de su bandera verde. De esa manera que puedan controlar los señores jurados para el inicio y control del tiempo. Salomé Chura, González Carita, etcétera, etcétera. Saludos para cada uno de la gente que se está conectando a esta hora de la tarde a través de las redes sociales de esta página. Pues estamos nosotros haciendo la transmisión correspondiente. Ya viene los malditos de Colca, así se denomina este grupo que va a participar en esta... Bueno, de ellos, después de los malditos de Colca, vendrán también los comandos de Payapaya, Belucune, San Cristóbal. Finalmente tendremos también la participación de lo que es Payapaya, Pajana, San Isidro, y como también Payapayas del Centro Polar Mocachi. El anuncio de la bandera. Bueno, ahí estamos apreciando el anuncio, bandera verde. Ahí está, llegando el comando aquí, el comando de Colca. Bueno, es la solicitud que está presentando para participar los malditos de Colca. Entonces recibamos con fuertes aplausos, hermanos, hermanas, quienes estamos presentes en esta tarde, en esta plaza histórica de nuestro distrito de Ollaraya. Para los malditos de Colca. Ya corre el tiempo. Ahí están presentes los hermanos de Santiago de Colca, encabezados por su señor teniente gobernador, y igualmente nuestra sobrina esposa, cariñosamente llamada Taica.
Ahí está el saludo correspondiente de parte de los malditos de Colca hacia los señores autoridades. Comando de Colca, a la izquierda, izquierda. Comandos, vamos a tocar nuestros apoyos, paya. ¡Listos ya! De esta manera estamos desarrollando el gran concurso de Payapayas año 2022, organizado por la Municipalidad Distrital de Ollaraya, encabezado por su señor alcalde Alejandro Mamani y también sus dignos regidores y regidora, asimismo también con el apoyo de sus funcionarios, su gerente municipal, de igual manera con sus trabajadores. Algo sucede por ahí, algo sucede, a ver, señores jurados. Es parte de la coreografía de los malditos, tenemos un maldito. De igual manera también las Ramonas han hecho lo propio, parte de coreografía, y por ello el señor teniente gobernador está muy contento también.
Bien, ahí también ya se está acercando el comando de los malditos de Colca ante las autoridades. Bueno, he solicitado el permiso para el retiro y luego concluir. De igual manera también las autoridades no han dado esa autorización. Como siempre, seguramente va a tener un guainito también. Bueno, atentos a los señores jurados, es parte de la coreografía que están presentando. Hay algunos que se han quedado sin rabona. Vamos. ¿A quién es el primero? Claro, la única manera. Bueno, el soldado tiene que conformarse nomás. Bien, también el ingeniero Sotero Rosa Mamán le está invitando al señor alcalde para que pueda dar sus palabras también, ¿no?, de apreciación. Después de que concluya, por favor, ingeniero, usted que está habitando esta tierra, va a tener las palabras de apreciación, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo vive esta fiesta de Pascuas? Y de la solicitud que hace, pues, nuestro señor alcalde Alejandro Mamani Mamani. Bueno, continuando, ahí estamos con los malditos de Colca, de la parcialidad Santiago Colca. Bueno, él con la bonita participación de los hermanos de Santiago Colca, como siempre, parte integrante, constantemente participan ellos en toda la actividad que organiza la Municipalidad Distrital de Ollaraya. Por ello, nuestro agradecimiento también, como siempre, unidos de rincón a rincón, desde Cajana San Isidro, Santiago Colca, lo que es Centro Poblado de Colegio Cajana, Centro Mocachi, igual manera Centro Poblado Pamaya, Centro Poblado de Bucucuni, igualmente Parcialidad Pucara, Miguel Grau, todos ellos unidos haremos grande nuestra tierra querida que es Ollaraya. Así, Santiago Colca, presente siempre en cualquier acontecimiento por Ollaraya, ahí nuestra tierra. Están ellos haciendo la participación. De esta manera es como se vive nuestra costumbre y tradición que tenemos en nuestro distrito de Ollaraya. Gracias por conectarse a cada uno. De Santiago Colca. A cada uno de las personas que bueno, están. ha sido una bonita participación entonces de los hermanos de Santiago Colca. Me han alcanzado de Santiago Colca
Santiago Colga 75 puntos. De San Juan faltaría. Bueno, ahí está la bandera verde para que puedan anunciar desde este momento. Entonces, en concurso, Comandos Payapaya San Cristóbal de Vilurcuni. Bueno, ahí está. El puntaje San Juan, puntaje para San Juan, 84 puntos. San Juan, 84 puntos. Bien, el comando ha solicitado permiso para participar en este gran concurso de Payapayos año 2022. De igual modo, el señor alcalde ha concedido dicho permiso. Ahí estamos presenciando a su alberado Julián Paucar Salcedo y su digna esposa Sabina Paz de Paucara. ¡Comando! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡Sale al frente! ¡Dalo! Bueno, ahí está el saludo a las autoridades y al público presente. ¡Comando! ¡Vengan! ¡Comando! ¡Darme frente! ¡Comando! ¡Último! ¡Peso, cervecita! ¡Al! ¡Alce! Bueno, melodías de aquellos años. Son los comandos de Payapaya de Vilurcuni San Cristóbal.
señor Alferado de Payapaya San Cristóbal, el señor Julián Paucara Salcedo, y así también la señora Sabina Paz de Paucara. Acompaña el señor alcalde del Centro Poblado, José Plaxiacho, su digna esposa. Vamos, señor alcalde, a ver dónde está la cervecita. Bien, ahí estamos viendo también parte de la coreografía. Bien, son los comandos Payapaya de los Funes San Cristóbal. Bueno, señores autoridades, a ver, hay que regalar por lo menos unos cuantos aplausos para que podamos continuar con esta fiesta. Y ya viene lo mejor, ya viene luego de Pajana San Isidro, finalmente también no podía faltar Centro Poblado de Mocachi. Ahí está el acuyi, su alcoholcito también de yapa, porque si no, sin alcohol, coca solo no da.
Bueno, así lo queremos en nuestra tierra, así lo queremos al distrito de Ollaraya. Por ello, nuestro agradecimiento de parte de la Municipalidad Distrito de Ollaraya a todos los participantes, igualmente a todo el público presente, a los visitantes. Esto será un recuerdo del año 2022. Hoy también los camarógrafos presentes a través de redes sociales en directo a nivel mundial. ¿Dónde está la cervecita Trujillo? Dicen ellos. Ya pronto, pronto. Siempre la juventud presente en cualquier acontecimiento, como esta, por ejemplo, en este gran concurso de Payapayas año 2022. Ahí también lo bombista. También, muy bien, muy bien. Señor Anastasio Nina Paucara. Ahí está el saludo de despedida de este gran concurso de Payapayas año 2022. Ahí está chica, qué bonita su carita. Se va a salir bonita la foto de ella. Voy a proceder a retirar la trampa. Voy a proceder. Bien, el señor alcalde ha concedido también el permiso y agradece por su participación. Un bonito guainito. Como siempre, todos los grupos que han participado, un guainito de recuerdo.
cortesía de los comandos de Payapayas de Recunes San Cristóbal. De esta manera, pues, como se despide este gran concurso que ha organizado la Municipalidad Distrital de Ollaraya. Bueno, se agradece por su participación, una bonita participación de los comandos de Payapaya de Recunes San Cristóbal. Quiere seguir bailando, pero no, ya es hora. Muy bien, bueno, de esta manera es como han participado los de comandos de Payapaya de Recunes San Cristóbal. Bien, la comisión, ahí está. Bueno, vamos a apreciar entonces, sí, en este momento tenemos ya el permiso para que puedan ingresar al concurso los de Payapayas Pajana San Isidro. Una loca. Bien, el señor alcalde Alejandro Mamani ha concedido el permiso para que puedan ingresar al concurso. Bien, son los integrantes de Payapayas Pajana San Isidro en concurso. Bueno, para los señores jurados no ha sido nada fácil dar los puntajes que corresponden por cada criterio de calificación. Bueno, como delegado también se encuentra el señor Eugenio Catalla, quien es el alcalde centro temporal de Pajana San Isidro.
han estado queriendo estar como comando, pero sin embargo no, hay otro, el comando original. Ahí están los informes que hacen pues al comando. El deber del soldado es obedecer al comando. Hacia las autoridades. De igual modo, las autoridades también hacen lo propio. De esta manera es como están presentando los hermanos Payapayas Tajana San Isidro. Apreciamos también que todos están totalmente bien informados, tanto los soldados como también las rabonas.
Ahí está la bonita coreografía también de parte de Payapayas Pajana San Isidro. Han retornado desde Rusia, según lo que indican. Ahí también apreciamos que está acompañando su autoridad el centro poblado de Pajana San Isidro, el señor teniente gobernador, acompañado por su intendentina. Así es, lo más querido, los niños, los hijos son los más queridos para nosotros. Y justamente ahí están los aplausos de la autoridad. Bueno, hay que regalarle fuertes aplausos por su bonita composición. Son los hermanos de Pajana San Isidro, a través del Payapayas Pajana San Isidro.
alcalde del Centro Poblado de Pajana San Isidro, interpretando también el chico. Ya preparándose para también realizar el saludo de despedida. ¿Qué pasaría si lo juntamos todos los comandos? Gabriel, manda saludos. Bien, efectivamente, ahí está el saludo de despedida por los hermanos de Pajana San Isidro a través de Payapayas Pajana San Isidro. Como de costumbre siempre, nuestro guainito, el guainito. Bueno, agradecemos a todos los participantes de cada grupo por habernos alegrado en la tarde, el día, con motivo de la Semana Santa. En breve también anunciaremos el puntaje acumulado, total puntaje por los comandos de la calle de Recursos San Cristóbal. Bueno, ha sido una bonita participación, de igual manera, los hermanos de Payapaya, Pajana San Isidro. Bueno, lo anunciado entonces. Así estamos total, ya con la para última participación en esta hora de la de tarde. Payapayas, Ya están San alistando Cristóbal. por allá. Total puntaje, Como podemos ver, 82.3. A cada uno de la gente que se está 82.3 para conectando o que se ha los conectado comandos de hasta esta Payapaya, hora Veracruz, San de Cristóbal. la tarde. Como ustedes podrán ver, bueno, la gente aquí está Bueno, expectante. Casi ya ¿Quién será el concluyendo ganador? el concurso, no ¿Quién podía será faltar el Centro de los que Poblado, van a el coloquio participar? Pajana Mocachi, Ahí viene ¿no? Hoy Pajana día reunidos Mocachi. todos
sus centros poblados y comunidades parcialidades. Así que vamos despidiéndonos poco a poco. Gracias por este enlace que hemos tenido a cada uno de ustedes, por participar, por conectarse, por compartir, por dejar sus comentarios. Realizando esta actividad tan importante de entidad cultural para el mundo. Bueno, pedimos a la comisión central, a comisión encargada, para que pueda dar la autorización para que puedan iniciar este concurso. Ya como podemos ver ahí, así inicia el concurso para los con el banderazo acá. Payapayas, Ajá. Centro Poblado Mocachi. Así que señores, bueno, esta es la última participación en esta hora de la tarde. Rayado. Concurso de Payapayas y Caonas, Centro Poblado Mocachi. Solicita permiso con mucho respeto. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, ha sido concedido el permiso de parte de las autoridades presentes. Ahí, señor alcalde Alejandro Mamani se ausentó por un momento, pero ya, ahí está encargado. Muy bien, muy bien. No, el comando nunca muere. Hace un momento dijimos, el comando nunca muere. Bueno, de esta manera pues nos estamos alegrando y contentos todos porque el distrito de Ollaraya pues tiene sus 4 centros poblados, sus comunidades, parcialidades y el pueblo de San Miguel de Ollaraya. También puntaje acumulado por Pajano San Isidro, 85 puntos. Pajano San Isidro, 85 puntos. Es el jurado que califica. A la derecha, derecha. Saludos de frente. Saludos. Bueno, es el saludo de los integrantes Payapayas Centro Poblado Mocachi. Payapayas, vámonos. A la izquierda. Izquierda. Muy bien. Vamos a tocar nuestro lindo guayo. Unahuiscu. ¡Al toque! Bueno, ahí la identificación de los Payapayas Centro